Uno, dos, tres. Buenos días, buenas noches. En el momento en que nos vean, bienvenidos a su podcast Caminando y Educando. El día de hoy estoy con la profesora. Yanira Rodríguez. Hola, profesora Yanira, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo está, profe Heriberto? ¿Cómo me le Muy va bien, hoy? profesora. Bueno, este es un podcast que se llama Caminando y Educando. El día de hoy vamos a trabajar o vamos a versar, vamos a hablar con la profesora Yanira sobre dos temas que aparentemente van separados, pero después convergen en uno solo. Ya van a ver de qué les estoy hablando, queridos video escuchas. El tema de hoy es la modernidad, por un lado, y el otro elemento que vamos a trabajar hoy es el método científico. Entonces, vamos a empezar a hacer un pequeño viaje en el tiempo, conociendo el método científico desde sus orígenes hasta lo tal como lo conocemos hoy. Y después vamos a enlazar con la modernidad, el concepto de modernidad y autores que trabajan la modernidad. Es decir, vamos a crear una amalgama que une estos dos elementos. El método científico no es algo que se haya producido de manera espontánea, por generación espontánea, ni era un proceso que alguien tuviera pensado hacer. Por el contrario, es como el resultado de la evolución del pensamiento. Y ese pensamiento de Occidente tiene sus bases, como casi todo lo de nosotros los occidentales, con los griegos. ¿Es eso cierto, profesora Yanira? Sí, señor, en lo correcto. Bueno, profesor, no estás en lo cierto. Desde la antigua Grecia, autores como Aristóteles arrancan a hablar de la observación sistemática como una forma de conocer el mundo. Él mismo propuso un método basado en la deducción lógica y no tanto en la experimentación. Su aporte clave para el conocimiento es el uso de la lógica como base para el conocimiento. Perfecto, perfecto. Exacto, digamos que ahí empezó esa semillita a germinar. Sin embargo, a veces nosotros somos eurocentristas, pero también en la Edad Media se produjo un aporte muy importante de un autor que no es de Occidente. ¿Cuál fue, profesora Yanira? Es un autor árabe, se llama Alacén. Él en el siglo XI explicó y aplicó la experimentación en la óptica. Entonces, todos sus hallazgos, toda su investigación introdujo un aporte clave para la ciencia y es que el enfoque experimental y su importancia al verificar a través de las hipótesis. Rasgo Ah, ok. importante en el método científico. Claro, entonces quiero que tengan en cuenta, mis queridos radioescuchas, podcast escuchas, que estamos hablando de un proceso que no ha sido rápido, no sé, como tal vez la invención del automóvil, sino que ha ido generándose poco a poco a lo largo de muchos, muchos años. El autor del que la profesora estaba hablando fue del siglo XI y hasta el siglo XV que llegó el Renacimiento, llegó otro autor que potencializó el método científico con otro aporte. ¿Cuál fue ese, profesora Yanira? Leonardo da Vinci, de 1452 aproximadamente, aunque él no formuló lo del método científico, toda su literatura, observó o usó la observación y experimentó durante todos sus estudios. Un aporte importante de él fue la unión entre el arte, la ciencia y la observación directa a la naturaleza con sus fenómenos. Perfecto. Entonces, ya estamos en este momento en lo que podríamos hablar de un momento canónico. En este momento se produce la revolución industrial y con ella se potencializa, se revoluciona, todo tiene un auge grandísimo. Es decir, procesos y elementos que, que hasta el momento iban de alguna manera relantizados se revolucionan.
Y precisamente estamos hablando de la revolución científica, con un autor como Francis Bacon. ¿Qué me puede decir de ese autor, profesora? Francis Bacon propuso el método inductivo. Eh, ¿Cómo lo hizo? Pues a partir de la observación se pudo llegar a una conclusión general. Su aporte clave en el en su proceso investigativo fue la fundación del empirismo moderno como base del método científico actual. Exacto. Y a partir de ahí, casi que seguido, aparece otro autor. Tenemos a René Descartes. eh, Defendió el uso de la razón y la duda metódica a través de las verdades. Su aporte deductivo, su aporte clave al método científico fue el método deductivo y el pensamiento lógico. Ah, ok, perfecto. En ese momento, ya todos, ya no podemos hablar casi que de un solo autor. En este momento ya se genera un sinnúmero de personas, de movimientos literarios, de movimientos filosóficos y de movimientos de pensamiento, como es el caso de la Ilustración. Sí, en la ilustración se promovió el uso de la razón, de la observación y sobre todo de la experimentación como formas válidas para llegar al conocimiento. El momento clave de este proceso de ilustración de esta época fue que la ciencia comienza a separarse de la religión como fuente principal del conocimiento. Exactamente. Entonces aquí ya dejamos de hablar del dogma. Y el dogma en la religión es aquello que hay que aceptar tal cual es sin llegar a cuestionarse. Mientras que para el método científico, todo conocimiento debe ser validado y debe ser contrastado. No puede existir en ciencia el dogma. Mientras que en la religión, esa es la base de todo su pensamiento, los dogmas. De ahí, en el siglo XIX, ya surge la ciencia moderna con dos autores que ya empiezan a darle forma, a ya definir claramente las partes y las etapas del método científico. ¿Cuáles son, profesora? Bueno, básicamente John Stewart formalizó las reglas para iniciar lo de la inducción. Ya en el método científico se generan nuevos procesos y su aporte clave en este momento de sus estudios fue que logró clarificar los pasos lógicos del razonamiento científico. Perfecto. Entonces, ya digamos que en el siglo XX se empieza a sistematizar y se empieza a concretar los elementos básicos que debe tener un proceso o una experimentación o un estudio de tipo científico. A grosso modo, están reunidos en 6 elementos. No podemos hablar o no podemos eliminar ninguno de ellos para lograr un proceso que sea valedero como un método científico. ¿Cuáles son esos pasos, profesora? Bueno, básicamente, bueno, como usted acaba de decir, son seis, son primordiales. En primer lugar está la observación, que es donde parte el método científico, es donde extraemos la información mirando la naturaleza, los hechos. En el segundo está el planteamiento del problema, que es lo que se ve, de donde partimos, de lo que vamos a trabajar, a investigar. En un tercer momento está la formulación de la hipótesis. En un cuarto paso está la experimentación. En un quinto paso, el análisis de todos esos resultados. Y finalmente, las conclusiones. Perfecto. Entonces, mis queridos podcast escuchas, ¿recuerdan cuando en el momento antes les estaba hablando de un momento canónico, de un momento en el cual convergen y es como una especie de Big Bang filosófico? Justo en ese momento se crea la modernidad. En el momento en que surge la revolución científica, existe un movimiento de pensadores que también crean lo que se conoce como la modernidad. ¿Cómo podríamos definir la modernidad a grosso modo, profesora? Bueno, la modernidad es un periodo histórico, cultural
y filosófico que nace en Europa entre los siglos XV y XVIII aproximadamente, y se caracteriza por, se le da confianza a la razón humana, eh, se da un progreso a nivel científico y tecnológico, y el hombre adquiere una autonomía como individuo que hace parte de una sociedad. Ok, entonces podríamos hablar de como de tres elementos que caracterizan o que distinguen la modernidad y son la confianza en la razón humana. El segundo, ¿cuál era, profesora? Progreso científico y tecnológico, Y el tercero, y la autonomía del hombre como un individuo que hace parte, pues, de una sociedad. exacto. Pero también se produce un momento clave y es cuando se da la separación de los dos elementos que antes habíamos mencionado. ¿Cuáles fueron? Bueno, del elemento de la iglesia y el Estado. Hay una separación Exacto. en estos dos elementos importantes. Y en el cuarto o quinto lugar está el desarrollo de la democracia, como el hombre como individuo que hace parte de una sociedad, el capitalismo y los derechos humanos. Perfecto. Entonces, en este momento también hay unos autores que a la par que están trabajando la modernidad, esos elementos, esa teoría también ayudan al método científico, como lo fue René Descartes. ¿Qué nos puedes decir de René Descartes? Bueno, de Descartes, que fue el padre del racionalismo moderno, de él fue la frase célebre que versa: pienso, luego existo. Su postulado más importante es: la razón es la única fuente confiable del conocimiento, y básicamente él cree en la autonomía del sujeto para conocer, pues, el mundo que lo rodea. Ok, perfecto. Y después, eh, poco tiempo después apareció Immanuel Kant, que dio unos nuevos postulados. ¿Cuáles fueron esos, profesora? Bueno, él fue el gran defensor de la Ilustración, que fue un movimiento importante en la modernidad. Su postulado o su aporte importante para lo que estamos, por lo que estamos aquí reunidos, es que la modernidad es la salida del ser humano de su inmadurez. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es aprender a pensar por sí mismo, eh, que el hombre lo haga por sí mismo. Y también cree en el progreso moral de la humanidad a través de la razón. Perfecto. Entonces, ese es el elemento que concatena el método científico, el uso de la razón, que todo debe ser racionalizado. Es decir, que las emociones de alguna manera no deben estar presentes, no deben influir en la observación y en la toma de decisiones que están presentes en el método científico. Terminamos con otro autor que es Hegel. ¿Qué nos puedes comentar de Hegel, profesora? Bueno, Hegel, el postulado de Hegel, el más importante, es que la historia es el desarrollo racional del espíritu. Él ya tenía ciertos principios religiosos, y también aporta a estos postulados que la historia avanza hacia formas más racionales y libres de una organización, pues, como tal. Ok. Bueno, pero esto no ha sido un camino, digamos que un camino de rosas. También hay autores que de alguna manera se oponen, o no tanto se oponen, sino que plantean una crítica a este tipo de pensamiento de la modernidad. ¿Cuál me puedes hablar de un autor que casi todos hemos escuchado nombrar, pero que de alguna manera se oponía a esa modernidad y por qué lo hacía, profesora? Pues tenemos a Nietzsche en 1844 más o menos aproximadamente. Fue el crítico del racionalismo más importante que existió, del progreso y la moral moderna. Fue oponente a estos postulados. El que más él defendió era que la modernidad ha creado una moral de esclavos, anulando la voluntad individual.
Su frase célebre es Dios ha muerto, como crítica al vacío dejado por la pérdida del sentido religioso. Exacto. Entonces, de alguna forma, en el momento en que se separó la iglesia y el Estado, en el momento en que el hombre ya deja de ser el centro del universo, en el momento en que el hombre ya deja de ser esa deidad, por decirlo de alguna manera, se produce un vacío existencial, que de alguna manera todavía nosotros lo estamos viviendo. Otro autor que haya comentado o haya planteado alguna oposición a la modernidad, profesora. Pues tenemos a Heidegger. Heidegger en 1889 aproximadamente criticó el pensamiento técnico y científico moderno. ¿Por qué? Porque él decía, afirmaba en todos sus postulados que la modernidad olvida el ser y reduce todo a lo útil, a todo es calculable. Él también afirmaba que también se cree que hemos perdido la relación auténtica que debemos tener con el mundo que nos rodea. Perfecto. ¿Algún otro autor que se haya opuesto a la modernidad o que haya planteado alguna o algún pero? Pues tenemos otro más que es Kahnemer y Theodor de la Escuela de Frankfurt, también muy famosa. Su obra más importante fue La dialéctica de la ilustración. Su postulado más importante es que la razón moderna ha sido usada para dominar y controlar básicamente todo, como el nazismo, como el capitalismo salvaje que se ve, que se comenzó a ver desde ese entonces. Y la crítica básicamente es que la modernidad prometía libertad, pero generó nuevas formas de opresión al hombre. Sí, sí. Digamos que en este momento el método científico, y ya a manera de conclusión, queridos podcast escuchas, es que de alguna manera el método científico ha generado eh, de manera irónica un nuevo dogma en el cual muchas personas no pueden acceder a la información. Si bien planteaban ellos que la información debía ser libre y circular, hay personas que no tienen acceso a la información o por las fórmulas matemáticas que algunas veces se requieren, les parece un lenguaje oculto. De ahí que han salido autores como Isaac Asimov y como Carl Sagan, que tienen como objetivo promover la divulgación científica y no generar o combatir ese dogma que fue precisamente el primer elemento que se nos dio. Entonces, a manera de conclusión, podemos hablar que el método científico es un proceso que la humanidad ha generado a lo largo del tiempo, que se potencializó y que se concretizó con la llegada de la modernidad y que en este momento podemos estar hablando o podemos estar disfrutando de todos los avances científicos que tenemos precisamente gracias a que se pone en práctica el método científico en muchos y diversos procesos de la humanidad. Queridos pues escuchas, espero que haya sido de su agrado esta intervención. Se despide Heriberto Cuartas y la profesora. Yanira Rodríguez, muchas gracias por su atención. Gracias a todos por escucharnos. Hasta una próxima oportunidad. Feliz tarde o feliz noche Hasta en el luego. momento en que nos escuchen. Hasta luego.